estar atentos a todo esto, y esta es la intención de este programa, ¿no? Traer un poco de luz. Yo, la verdad, arranqué el programa con optimismo, ya me lo bajaron un poquito, pero sigo siendo optimista de que estamos mejor que antes, pero creo que cuando termine el programa voy a estar en otra posición. ¿Qué quería decir? Te quería leer exactamente lo que dice el artículo 148 sobre las personas jurídicas privadas. Dice el nuevo código, dice: son personas jurídicas privadas las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones. Aquí se incluye en el inciso E el famoso tema nuestro: las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Es decir, el gran avance, entre comillas, ha sido... Es que ahora figuramos. Poder, no, pero es importante. Y además el lenguaje, porque fíjense, esto del lenguaje también hace a lo que yo decía de la especificidad. Digamos, yo no puedo decir que todas son iglesias, por ejemplo, porque la comunidad judía no es una iglesia, es la comunidad judía. Sí. Entonces hay que ser respetuoso en el lenguaje. Ese inciso es razonable. Fíjense que la ley del Registro Nacional de Culto habla de organizaciones religiosas. Ahora se habla de iglesias, confesiones, comunidades o entidades. Me parece, eso sí, un avance. Eso me parece importante. Después otra norma, que es para elogiar, más allá de la redacción defectuosa, es que se estableció, eso también lo propuso el CALIR, aunque estaba en el anteproyecto, es la inembargabilidad de bienes afectados al culto. Creo que dice de las religiones reconocidas, más o menos, palabra más, palabra menos. Eso me parece que es muy importante. Ahí también hay un avance. Sí. Porque antes eso estaba de otra manera y vino a través de una interpretación que hizo la Corte de un artículo y en principio favorecía solo a la Iglesia Católica. Sí, pero mirá lo que nos pasa a nosotros como institución. Estamos edificando la escuela secundaria. Hemos pedido crédito al Banco Ciudad, nos han dado crédito y faltaba que entrara el próximo tramo, el último tramo de los créditos. Y se paró todo. Porque claro, ahora no tiene sentido que presentemos balance, porque no nos pueden embargar. Entonces, no saben qué hacer. Yo les digo, yo sé lo que ustedes tienen que hacer. Primero pónganme la plata y después discutan lo que hacemos. Pero lo que los propiedades no sean embargables tiene un punto en contra. Es que nadie nos va a dar un crédito. No, pero digamos, la filosofía es que, por ejemplo, no se puede embargar y rematar un lugar destinado al culto. Sí. Esa es la filosofía. Creo que es digno de elogio eso. Mabel y Edmundo de Esquel saben que no es el tema de hoy, pero invitan a orar por el pueblo tucumano y por toda la Argentina. La verdad que no quisiera abundar en esto porque lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido el domingo y el lunes es el ejemplo de la degradación total de un estado de civilidad, de democracia, de justicia. Lo más penoso es que haya gente que justifique eso. Estamos mal, pero bueno, hay que orar, como dice Mabel y Edmundo. Juan Carlos de Mendoza dice que no hay igualdad religiosa si el Estado prioriza a la religión católica con tanto dinero. No hay igualdad. Sí, eso, si quieren puedo decir una palabra, por lo menos mi posición. Sí, te van a pegar a vos como... No, está bien. Yo lo que digo son dos cosas. Primero de la persona jurídica y después de la financiación. La persona jurídica, efectivamente, este código ratifica lo que ya establecía originariamente el Código de Vélez, según el cual la Iglesia Católica es persona jurídica pública. Es decir, uno podría interpretar, bueno, es un derecho adquirido, se ratificó. Hay fundamentos, digamos, la Iglesia Católica en la Argentina, desde que estuvo presente, desde antes incluso de la Organización Nacional, etcétera, y además
está lo que es la figura de la Santa Sede, que la Santa Sede, vamos a decirlo fácil, el Vaticano, más allá de alguna diferencia técnica, tiene personal jurídica internacional, reconocida incluso por Naciones Unidas. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene una conformación a veces difícil de entender, pero más allá que el Código Civil lo diga o no lo diga, la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica pública internacional inclusive. Entonces, y además, yo creo personalmente... ¿Y lo de la plata y lo del dinero? No, pero eso, digamos, es otro tiene tema. Francamente le digo a la persona de Mendoza, no sé quién... Sí, de Mendoza, Juan Carlos. No tiene, en lo práctico, no tiene grandes diferencias, francamente le digo. O sea, y a mí me encantaría también que el resto de las confesiones religiosas tengan la misma personería, pero no va la vida en eso, o sea, no es ni fundamental ni mucho menos. Sí hay una norma ahora, según el Código Civil, que hay como un reenvío a la normativa canónica, porque dice que las personas jurídicas públicas se rigen en su organización, en su existencia, en su finalidad, por las leyes de su constitución. Y eso sí es un reenvío al derecho canónico, pero eso me parece positivo y creo que el resto de las confesiones también lo tienen que ver positivo, es decir, como el reconocimiento de su propia autonomía. Y la autonomía es un principio fundamental para todas las confesiones religiosas. Sí. Lo de la financiación... Ese es un tema que nos peleamos siempre con Sí, Octavio. yo si fuese obispo hubiese renunciado, le digo Yo- francamente. yo lo que- Porque las sumas no son tan La grandes. suma ¿no? es ínfima. Sí, Perdón, sí. perdón, No, yo diría lo siguiente. A ver. Y voy a contar, si me permitís, una charla muy interesante que tuve en ese momento con quien era el arzobispo de Buenos Aires, Sí, Cardenal Bergoglio. el cardenal Bergoglio. Iba a comenzar el primer Congreso Internacional del CALIR en la sede de la UCA, ¿te acordás, Sí, Octavio? 2008. 2008, y minutos antes de comenzar aparece el cardenal Bergoglio, que no había confirmado su asistencia. Entonces, lo interesante fue que tuvimos la oportunidad de conversar con él en un mano a mano, y yo le digo, cardenal, mire, usted es la única persona que puede ayudar a modificar situaciones de injusticia muy grande con el resto de las confesiones religiosas. Me miró medio como sorpresa para ver dónde venía la pregunta. Y le digo, mire, quisiera hablarle del tema del financiamiento. Le digo, usted sabe que aquellos que no somos católicos, o incluso los ateos, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, estamos sufragando el culto católico. Le digo, y eso es una injusticia muy grande. Entonces él me dijo, bueno, pero fíjese que la cifra que nos dan es muy poca. Y yo le digo, mire, no se trata del monto, sino del concepto. Porque si fuera al revés y los católicos tuvieran que pagarle sueldo, que en definitiva, como bien me explicó Octavio, no es el sueldo tampoco lo que se le paga, pero si tuviéramos que pagar a los dignatarios de otro culto con nuestros impuestos, sería algo que no corresponde. Termino diciendo esto. Yo creo que vienen tiempos en donde el esfuerzo mayor lo va a tener que hacer la propia Iglesia. Sí. Porque cuando uno habla y discutimos estos temas, ya no es muy difícil encontrar a alguien que se ponga en una posición rígida y diga, no, esto es lo que nos corresponde. Entienden que, y se han hecho incluso en la Iglesia Católica esfuerzos importantes para que los propios miembros sean, no los que ya den una moneda, sino que diezmen, que ayuden realmente con sus ofrendas, como lo hacen en general las otras iglesias y confesiones, particularmente los evangélicos, a sufragar los gastos y a mantener su iglesia. Entonces, yo le digo siempre, a Octavio lo discutimos, creo que la parte más difícil les va a tocar a los santos católicos. Sí, igual yo no creo, francamente no creo que sea una injusticia, como dice Raúl. Me parece que también hay fundamentos históricos, sobre todo la cuestión, uno puede decir, bueno, fue hace 150 años, pero todo el tema de las expropiaciones, bueno, está bien, pero eso, el origen es eso, o sea,
La Iglesia, se le confiscaron bienes a la Iglesia Católica, bienes, no sé, por ejemplo, toda la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, es decir, cosas muy valiosas se le confiscaron. Yo igualmente... Perdón, ¿y quién se le había dado a la Iglesia Católica? Pero la Iglesia Católica estuvo antes que se organice... No, bueno, estaban los aborígenes antes. Bueno, está bien. Devolvámosela a ellos. Devolvérsela, está bien. Pero digo, yo creo que el tema confunde, porque digamos, financiación, una cosa es la financiación directa y otra cosa es la financiación indirecta. En la financiación directa, este aporte es verdad, beneficia solo a la Iglesia Católica. Podemos discutir la fundamentación histórica constitucional. Yo creo que la Iglesia tiene que renunciar a eso porque está pagando un costo alto por monedas, francamente. Sí. Es blanco de críticas Sí. y confunde a los propios fieles, que es lo que dice Raúl. Y a los propios gobernantes que piensan que porque dan esas cifras pueden llegar a condicionar También, a la Iglesia. Es increíble. La gente piensa que la gente común, católica inclusive, piensa que el Estado sostiene a la Iglesia Católica. Los estudios dicen que es menos de un 5% de lo que necesita, digamos, la Iglesia Católica. Este año el monto son, en ese concepto, porque obviamente esta es la ayuda directa como partidas para que, como bien me decía él, no se le pagan los sueldos porque no tienen cargas ni nada. Pero es una asignación. Es una asignación, son 70 millones de pesos este año. Ahora, ¿cuánto mejor sería que esos 70 millones de pesos fueran los propios fieles los que lo pusieran y que de alguna manera hicieran sentir la responsabilidad de sufragar los gastos? Pero una cosa, Juan Pablo, un cura amigo mío dice, le voy a pedir a otro pastor amigo mío que venga a la iglesia a enseñar sobre el diezmo. Claro, sí. Pero una cosa, pastor, acá lo que hay que decir es que la financiación indirecta, y estoy hablando de beneficios tributarios, en eso hay absoluta igualdad en todas las confesiones religiosas. Sí. Y que me lo diga cualquier oyente. No, es decir, fe. a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, si uno es institución religiosa y sabe hacer el trámite, de muchos tributos está exento. Y ahí es lo mismo que sea la iglesia de la puerta abierta o la iglesia católica, es lo mismo. Sí. Y ahí está el mayor beneficio, que a mí me parece bien que exista. Sí. Porque significa... Inclusive los subsidios para las escuelas. Pero eso no es para una confesión religiosa, eso es un aporte a la educación. A la educación. No es a la religión. Otra cosa. Porque también lo reciben, si cumplen ciertos requisitos, las escuelas laicas privadas. Pero por eso, el fundamento ahí además es el derecho que tienen los padres de que sus hijos reciban una determinada educación, si la escuela cumple determinados requisitos, cantidad de alumnos, barrio, etcétera. Ahí se reciben aportes para pagar los salarios docentes. Pero ahí no es a la religión, es a la educación. Déjame que lea los mensajes. María Isabel de Salto, muy bueno el programa. El Señor obra en cada uno. Walter de Reconquista, todas las noches aprende mucho con los invitados. Marilín de Villa Ángela, muy interesante que se ocupen de informarnos sobre estos temas. Nos ven siempre. Soy de Pirpinto, Santiago del Estero. De Pinto. Pinto será. Sí, Pinto. Pinto es en Santiago del Estero. Pero vos no podés estar seguro que no exista una localidad no puedo estar seguro, pero... pero puede ser un error. Yo tampoco. Puede ser un error. Bueno, muchas gracias a quien nos escribe de allí. Familia Bedaño nos manda saludos. Ariel de Punta Alta saluda a todos y a Canal Luz. Muy bueno el programa. Nelson quiere saber si las iglesias son entidades de bien público. En realidad... Lo que pasa es que ser entidad de bien público hay que ver qué significa. Hay que hacer un trámite. Hay que hacer un trámite, por ejemplo, en lo que es el CENOC, llamado CENOC, Centro de Organizaciones de la Comunidad, creo que es así, con acreditar que uno es institución religiosa es suficiente. Y eso servirá en su caso para obtener, por ejemplo, algún subsidio, etcétera. Pero nunca... en este sistema entramado tributario complejo, nunca ser entidad de bien público automáticamente, por ejemplo, significa estar exento. No. Siempre hay que ir a hacer el trámite, etc. Absolutamente. Con lo cual, al acreditar que uno es institución religiosa, suficiente. Ahora, Raúl, vos decís que en este momento estamos bajo la ley
del 76, ¿no es cierto? 78. 78, pleno proceso militar, y a su vez con este nuevo Código Civil. Sí, porque no se ha reglamentado. Esto debería tener Ahora, una reglamentación. ¿Cuántas leyes hay sin reglamentar en el Congreso? No, lo que es importante... Pero en general, Sí. la 1000. verdad que no sé. No sé, pero digo... Porque la gente se votó y no No, se lo grave- aplica porque no se reglamenta, que es fundamental. Lo grave, Pastor, que lo insinuaba, lo dijo Raúl, es que el gran argumento para derogar o para pedir la derogación de la ley del Registro Nacional de Cultos fue el origen en la dictadura militar, ¿no? Aun cuando hay muchas leyes de la dictadura militar que nadie discute, pero bueno, vamos a decir que es la ley de la dictadura militar, está bien. Pero ahora, el año pasado, el Congreso Nacional, dictando la ley del digesto, el digesto es como una recopilación de decir, estas leyes están vigentes, estas no, la incorporó el Congreso Nacional, la ratificó la vigencia, este Congreso Nacional ratificó la vigencia de esa ley. Entonces... A mí me gustaría remarcar esto. Dale. Si estamos como estamos al día de hoy, año 2015, es porque los gobiernos que hemos tenido, no solamente el actual, sino los anteriores, no han tenido la vocación ni la decisión para modificarlo. Esto es así de claro. Sí, absolutamente. Sí. Particularmente en los últimos años hemos sido campeones mundiales de legislar a nivel mundial las cosas más insólitas. Yo te traje algo que te va a divertir, Sí. pero no sé si la cámara... Sí, lo vamos a ve o tomar. no. Lo vamos a tomar. A ver, Lucas. Dirán, este hombre se volvió loco. No me volví loco. Esa que ven ahí, yo la admiro mucho, es Sandra. Sandra, y no es un chiste, es una orangutana que vino de la isla de Sumatra y hace más de 20 años que vive en el zoológico. Y fíjense la efectividad que ha tenido Sandra, que antes que se entrara en vigencia el nuevo Código Civil, ha conseguido un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal que le reconoció y la declaró como persona jurídica. Persona jurídica, sujeto no humano. Y Sandra ha obtenido un habeas corpus para ver si puede ser trasladada no a Sumatra sino a Brasil porque está realmente en una condición desventajosa. Entonces yo digo, la misma, de donde lo saqué obviamente, habla de que es un caso único en la legislación mundial. Pero hemos tenido, y seguramente se va a exhibir así, que la Argentina es el primero, entonces hemos tenido la capacidad de poder tener una situación así, o otras leyes que han salido que son de vanguardia a nivel mundial, y este tema lo hemos dejado, no ha habido voluntad, Absolutamente. no se ha querido. Absolutamente. Si se hubiera podido, Sí. en época donde el Congreso funcionaba como escribanía o no se ha querido. Sí. Esta es la situación. También hay que hacer un mea culpa, creo, de que muchas veces fue porque los gobiernos de turno vieron que no había uniformidad, digamos, en el ámbito religioso. Así es. Eso hay que decirlo. Sí. Y muchos... Espera, y el gobierno entonces... Y sí. completo, porque vos no lo vas a decir porque sos una persona muy educada y te conozco. Pero las entidades y las iglesias evangélicas y las federaciones han sido en buena medida responsables de que muchos intentos de modificar, al no haber una posición unificada, ha sido tomado como diciendo, bueno, yo en esta no me meto. Primero pónganse ustedes de acuerdo y después pidan. Sí. Sí. Ahora también en la práctica los pastores que tienen libertad sufren discriminación. No sé los rabinos, no sé los líderes de la comunidad islámica, sufren discriminación porque, por ejemplo, el poder de turno, vamos a ver, el director de un hospital dice, no, a ver si me tengo problema con el cura, con el obispo, y te cierra la puerta. El director de la cárcel, no, a ver si tengo problema con el obispo, y te cierra la puerta. Y capaz que no tiene problema, pero ¿para qué va
se inventaron un problema, ni siquiera lo discute. Y entonces sufrimos constantemente esa discriminación por no ser una figura, como dijiste vos, que yo... No, sí, una persona jurídica. En ese caso, por ejemplo, acá lo que hay que saber es que la libertad religiosa es un derecho fundamental y tiene una dimensión individual y tiene una dimensión colectiva. Y la dimensión individual es de cada persona. Claro. Yo, si estoy internado en un hospital, tengo derecho a que venga mi líder religioso a prestarme asistencia. Si estoy en un hospital, si estoy en un cuartel o si estoy en una cárcel. Esa es la libertad religiosa individual. Y la libertad religiosa colectiva, en este ejemplo, le da el derecho a la confesión religiosa o comunidad religiosa para disponer de capellanes en hospitales. Entonces, acá lo que hay que trabajar es en dar un mayor alcance a la libertad religiosa en todas sus dimensiones, que es lo que tratamos de hacer desde el CALIR. Noé de Pergamino pregunta si existen países donde el Estado no aporta la religión. Muchísimo. Sí, Estados Unidos. Bueno, ahí está. La localidad es Pirpinto, al norte de Santiago del Estero. Me equivoqué yo también. No. Como dijo Borges, perdonen nuestra ignorancia. No conocemos todo el país. Pero bueno, gracias. Pensá que alguien en Pirpinto nos está viendo y está escuchando todo lo que decimos. Ya, nos quedan 15 minutos nada más. Y estamos en la introducción. No, yo quería decir algo igual de lo que es el matrimonio en el Código Civil, porque pues no existe más el matrimonio, o sea, no. Lamentablemente es una filosofía como muy individualista, que está en este código, y el matrimonio se convirtió en una institución que prácticamente no tiene ninguna obligación. Y además, antes, y creo que eso era de alguna manera tratar de apoyar lo que es una institución que históricamente se ha considerado valiosa como el matrimonio, es determinar ciertos requisitos, por ejemplo, para divorciarse, ¿no? Es decir, por lo menos un tiempo de espera, es decir, bueno, 2 años, 3 años, para que las decisiones quizás sean más ponderadas, o alguna causal, bueno, ¿por qué? No digo de echar culpas, pero bueno, por lo menos nos divorciamos, no sé, porque estamos separados hace mucho tiempo. Hoy el matrimonio se ha constituido en una institución que no genera obligaciones, salvo una obligación que tampoco se entiende mucho de asistencia, sin ningún contenido fijado en el código. Ni siquiera hay deber de habitar en la casa común. Paradójicamente sí hay ese deber para las uniones convivenciales y una obligación de alimentos, pero nada más. Y lo notable es que la presidenta, cuando presentó el código, dijo que este código era a favor del matrimonio, porque como iba a ser tan fácil divorciarse, los jóvenes ya no iban a tener más miedo para casarse. Es decir, estaba identificando, dando con lo que es la conformación del matrimonio de acuerdo a cómo salir del matrimonio, ¿no? Entonces, perdón, es una institución hoy en día que yo me puedo casar mañana, miércoles, y el jueves puedo decir unilateralmente sin dar ninguna explicación. Pero ninguna le han puesto los medios el divorcio express. Realmente eso creo que es lamentable. Yo creo que es lamentable. Ahora, con la crudeza que lo dice Octavio, pero que es así, porque en definitiva el código lo que nos hace es mostrarnos una foto de lo que hoy se da por sentado en esta sociedad, que es válido y que no tiene sentido pelear, porque ya está dispuesto. Creo que la tarea más grande viene para los cristianos de actuar en una sociedad como la que vivimos. Es decir, ya no nos va a amparar, entre comillas, una legislación que marque las pautas de cómo es una convivencia, ya sea matrimonial o una sociedad con valores.
creo que el desafío más grande lo vamos a tener como cristianos día a día, mostrando con nuestras acciones la diferencia. El mensaje del Evangelio para los cristianos en el mundo va a tener que ser contrastado día a día y va a tener que comprometer muchísimo más a cada uno de nosotros de la forma en que vivamos. Sí. Claro. Indudablemente. Como católico, redescubrir, por ejemplo, lo que es la belleza del matrimonio cristiano. Exactamente. El código habilita, por ejemplo, quizá ustedes me pueden confirmar y corregir, que un chico de 13 años vaya a un hospital sin avisarle a los padres cambiarse de sexo. Sí, no es tan así, porque en realidad el código fija el principio que se llama de autonomía o capacidad progresiva, que creo que está bien. Es decir, antes uno era menor si tenía 17 años y 364 días. Sí. Y cumplía un día más y era mayor. Sí. Siendo menor prácticamente no podía hacer nada, siendo mayor podía hacer todo. Y ahora la filosofía es una capacidad o autonomía progresiva, ¿no? Que en principio está bien, lo que pasa es que fija edades muy discutidas, es decir, a partir de los 13, que se llama adolescente, puede, por ejemplo, por sí, realizar, no sé exactamente la palabra que usa, pero todo aquello que no sea invasivo para el propio cuerpo. A partir de los 16 ya se considera como un adulto en las decisiones que comprometan su propio cuerpo. Pero, por ejemplo, a partir de los 13, no sé, uno puede empezar a repartir anticonceptivos o cosas de chicos de 13 años y uno como padre no puede decir nada, porque el chico ya tiene autonomía a partir de los 13. Lo de la operación, yo creo que ahí es una exageración. O es entre 16, o es a partir de los 16 o quizás ya es a partir de la mayoría de edad. Pero digo, eso sería un caso extremo. Sí, sí. Pero hay muchos casos que sí los menores ya tienen derechos como si fuesen mayores. Eso también es... Sí. Yo cuando se mencionó que se iba a reformar el Código Civil, tuve una actitud positiva, una expectativa, porque dicen que Napoleón una vez dijo: no me van a recordar tanto por las batallas que gané, sino por haber promulgado el Código Civil en Francia. O sea, a esa dimensión llega lo que es el Código Civil. Estoy mirando acá porque Octavio, me permití que saque esto sola. Octavio lo trajo. No es una ley de 1 o 2 puntos. ¿Cuánto? 2.800. 2.800. Y trata todo, como dijo Octavio y Raúl, trata todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, sí. ¿no? Y otro tema que habilita ahí es lo de el tema de los embriones, digamos, fuera del seno materno. Sí. Ahí también abre la puerta. Sí, a la manipulación. A la manipulación, porque... Sí. Pero, ¿sabés qué es lo penoso de esto? Las 3 personas que se juntaron y lo escribieron, uno puede observarlas y decir, se equivocaron. Uno es el presidente de la Corte Suprema. Pero ese trabajo merecía una investigación, un análisis, una discusión, un debate maduro de las mentes más iluminadas. No hubo. Hubo reuniones sí. Públicas, audiencias y demás, pero yo creo que lo que privó es el deseo de copiar a Napoleón, en el sentido de ser ellos claro. los que modificaban el código de Versalles, ¿no? Sí. Y uno de los problemas que tuvo el presidente de la Corte Suprema, porque no querían que quedara como la ley Lorenzetti, entonces sí. Y además yo creo que no es tarea de un juez legislar, no. O sea, más allá que uno va a decir, no, en realidad no legisló porque fue el Congreso el que legisló, pero ¿con qué autoridad ahora se van a someter las causas a sometimiento de la Corte? ¿Él va a dictar inconstitucional un artículo del Código? Es difícil. Es difícil, digamos, me parece que... Bueno, aquí estamos.
muchísimas gracias por venir. Se nos fue. No, yo no quiero dar una imagen, digamos, negativa. No. Hay cosas positivas en materia religiosa, por así decirlo. Fue un avance. Pasa que se quedó a medio camino y con el... sobre todo porque este mismo gobierno ha criticado mucho el régimen vigente. Entonces, que no haya podido derogar... Yo creo que han derogado todas las leyes que venían del régimen militar, salvo la 21.145. Claro. Entonces, yo digo, coincido, se ha dado un paso adelante, pero recién vamos a poder poner el reloj en cero el día que esté reglamentado. Claro. Antes, no. Claro. Bueno, ¿y tienen alguna conferencia de Calir que quieran anunciar? ¿Algún evento? ¿Algún material? No sé si tenemos la página. No, pero la podemos decir, no hay ningún problema. Ahí está, calir.org.ar. Así es. Ahí hay abundante material sobre lo que es nuestra organización, materiales, artículos, proyectos de ley que hemos presentado, en fin, realmente la página está muy bien elaborada y creo que puede ser de utilidad para todo el que quiera consultarla. ¿Se pueden, por ejemplo, alguien que entre a esa página, en algún lugar puede hacer una pregunta? Sí. Y alguien contesta. Sí. Eso es muy importante, déjenlo, es muy importante, porque de aquí en adelante se van a ir planteando mucho esta situación, con la diversidad de que en las provincias se va a interpretar de maneras diversas también, ¿no? También. Entonces es muy importante saber la opinión de una entidad como Calir, cuando especialmente empieza a afectar a las comunidades que están alejadas de los grandes centros. Sí. Muchas veces recibimos consultas, por ejemplo, de lo que es el respeto a los días sagrados o a los días de observancia, por ejemplo, el tema de los sábados, con exámenes, cosas, el tema de, para estudiantes, para trabajadores. Consultas de ese tipo recibimos frecuentemente. Es interesante. Muy interesante el tema, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, el tema de los adventistas o de los judíos, si pueden ejercer su derecho de no dar un examen un día... O no ir a trabajar, no sé. Sí. En Estados Unidos se vota un martes, porque no quieren tocar el día domingo. Estoy leyendo un libro muy interesante, 7 hombres, se llama, de Eric Metaxas. Y el primero es Washington, el segundo es Wilberforce, el tercero es Lindsay, yo lo leo en inglés, entonces no me acuerdo bien el nombre, el de la película Carrozas de Fuego, y ahora estoy leyendo... Ben Kingsley. Ben Kingsley. El que hizo Gandhi, también. El artista. No. Actor. El de Carrozas de Fuego, no, era un chico joven, extraordinaria la vida de él, y me viene a la mente porque él no corrió en domingo. Claro. Todo el argumento de la película. Claro, todo el argumento de la película. Ahora lo leí un poquito, la película un poquito novelizada. Terminó como misionero en la India y murió en la India, en un campo de concentración japonés. Muy interesante. Ahora estoy leyendo el capítulo de Dietrich Bonhoeffer. Qué tremendo. Terrible. Murió, estaba en el campo de concentración 3 semanas antes de que se terminara la guerra, el gran teólogo alemán. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería mandarle un saludo a la señora de Pirpinto, especialmente. Te quedaste. Que me mande, que se meta en la página y nos mande un saludo. Sí. Bueno. Mañana vamos a tener un programa muy esperado por mí por muchos años, porque lo he invitado a través de sus parientes. Tengo muchos amigos míos que son parientes de él. Finalmente accedió. Mañana va a estar con nosotros el doctor Daniel Estambulián, el infectólogo número 1 en el país. No hago mucho este tipo de anuncio porque siempre que lo hago, algo pasa y no viene. Pero está todo preparado para que mañana esté el doctor Estambulián, que está haciendo una obra tremenda en Armenia.
junto con otros de la comunidad o de la colectividad armenia, están ayudando al país armenio, ¿no? Así que... Viajaron hace unos días. Sí, sí. Así que mañana va a estar Daniel Estamburian con nosotros. Bueno, gracias Raúl, gracias Octavio, gracias a todos los que vieron el programa, espero que les haya servido. Está en la página para seguir, porque esto recién empieza, ¿eh? Uy, ¿cómo vamos a discutir cuando empiece el tema de la reglamentación? ¿Quién va a reglamentar? Nos encontramos mañana. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga.